En los anales de los reinos olvidados, donde las piedras del tiempo guardan secretos que solo los vientos conocen, existe una historia que trasciende las fronteras entre la gloria y la ruina, entre el poder heredado y la sabiduría ganada. Es la historia de un joven que lo perdió todo para encontrarlo todo, de un príncipe que necesitó perder su corona para descubrir qué significaba verdaderamente reinar. Las crónicas hablan de castillos que se alzaban orgullosos contra el cielo, de salones donde el eco de las risas se mezclaba con el tintineo de las copas de oro, de jardines donde el aroma de las rosas competía con el perfume de la ambición. Pero también susurran sobre noches oscuras, donde la traición anidaba en corazones que una vez fueron leales, donde hermanos se convertían en enemigos y donde el viento del cambio arrastraba consigo las ilusiones de una vida entera. Esta no es una historia común de héroes inmaculados o villanos sin redención. Es la crónica de un alma que debió atravesar el desierto de la humildad para encontrar el oasis de la verdadera nobleza. Es el relato de cómo un trono vacío puede ser menos poderoso que un corazón lleno, y de cómo la corona más valiosa es aquella que se forja no con oro, sino con compasión. El protagonista de nuestra historia no nació sabiendo estas verdades. Como muchos antes que él, creció rodeado de privilegios que parecían tan naturales como el aire que respiraba. Los muros de su castillo no solo lo protegían del mundo exterior, sino que también lo separaban de las realidades que sus futuros súbditos enfrentaban cada amanecer. Era un príncipe en el sentido más tradicional, noble por sangre, rico por herencia, poderoso por derecho. Pero el destino tenía preparadas lecciones que ningún tutor real podría haberle enseñado. En estas páginas descubrirás cómo la noche más oscura de su vida se convirtió en el alba de su verdadero despertar. Conocerás a los campesinos cuyas manos agrietadas le enseñaron más sobre liderazgo que todos los libros de estrategia real. Caminarás junto a él por senderos polvorientos, donde cada paso lo alejaba de quien había sido y lo acercaba a quien estaba destinado a convertirse. Pero sobre todo, serás testigo de una transformación que va más allá de las apariencias. Porque esta historia no trata solo de un príncipe que perdió su reino, sino de un hombre que encontró su alma. Prepárate para un viaje donde las lecciones más valiosas nacen del dolor más profundo, donde la verdadera fortaleza se descubre en la vulnerabilidad, y donde el eco de una traición se transforma en el himno de una redención. Las páginas que siguen contienen más que palabras, guardan la esencia de una metamorfosis que cambiará para siempre tu comprensión de lo que significa ser verdaderamente noble. La historia está a punto de comenzar, y con ella, la revelación de que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El viento esa noche no era como los otros. Portaba consigo un mensaje que las estrellas parecían conocer. Una advertencia que se perdía entre los pliegues de una tranquilidad demasiado perfecta
para ser real. El castillo de Valdris se erguía majestuoso contra el cielo nocturno, sus torres alcanzando las constelaciones como si quisieran arrancarles sus secretos. En las ventanas, la luz dorada de cientos de velas creaba un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad que comenzaba a filtrarse por las grietas invisibles de la lealtad. El joven príncipe Alaric, heredero de 23 años, cuya cabellera castaña brillaba bajo la luz de las antorchas, se encontraba en la torre más alta del castillo. Sus ojos azules, que habían heredado de su difunta madre, observaban el horizonte donde las sombras de los bosques se extendían como un mar oscuro. No sabía por qué, pero esa noche su corazón latía con un ritmo extraño, como si presintiera que el mundo que conocía estaba a punto de tambalearse sobre sus cimientos. El aire llegaba hasta él cargado con el aroma familiar del mar, ese olor salino que siempre había asociado con la libertad y la constancia. Las gaviotas habían dejado de cantar horas atrás, y hasta los grillos parecían haber decidido guardar silencio. El castillo, que por lo general bullía con la actividad constante de sirvientes, guardias y cortesanos, se sentía extrañamente vacío, como si todos hubieran decidido desvanecerse en las sombras. Alaric ajustó su túnica de terciopelo azul oscuro, adornada con bordados de plata que representaban el escudo familiar. Un león rampante sosteniendo una espada hacia el cielo. Era una prenda que había vestido cientos de veces, pero esa noche le parecía pesada, como si el peso de las expectativas y tradiciones familiares se hubiera materializado en cada hilo. ¿Dónde están todos?, murmuró para sí mismo, su voz perdiéndose en la vastedad de la noche. Era inusual que los corredores estuvieran tan silenciosos. Incluso en las horas más tardías, siempre había movimiento. Guardias cambiando turnos, sirvientes preparando las primeras tareas del día siguiente, o algún cortesano despistado regresando de celebraciones que se habían extendido más de lo debido. Un sonido lejano llegó hasta sus oídos, el crujir de madera antigua, como si una puerta pesada hubiera sido abierta con más fuerza de la necesaria. Alaric frunció el ceño. Conocía cada sonido de su hogar ancestral, cada gemido de las vigas, cada susurro de las corrientes de aire entre las piedras. Ese sonido no pertenecía a la sinfonía nocturna habitual del castillo. Decidió descender. Sus botas de cuero repiquetearon suavemente contra los escalones de piedra mientras bajaba por la escalera en espiral que conectaba la torre con el corazón del castillo. Las antorchas que iluminaban el camino proyectaban sombras danzantes que parecían cobrar vida propia, creando formas extrañas que su mente inquieta interpretaba como presagios. Al llegar al nivel principal, el silencio se volvió aún más opresivo. Los pasillos que conocía como las líneas de su propia mano se extendían ante él como túneles hacia lo desconocido. Las armaduras que decoraban los muros, reliquias de antepasados guerreros, parecían observarlo con sus cascos vacíos, como testigos silenciosos de algo que estaba por suceder.
Fue entonces cuando lo escuchó. Voces proviniendo del gran salón. No eran las conversaciones relajadas que caracterizaban las reuniones familiares, sino algo más intenso, más urgente. Palabras entrecortadas que no lograba distinguir, pero cuyo tono le helaba la sangre. Alaric aceleró el paso. Sus instintos, afinados por años de entrenamiento militar, le gritaban que algo estaba terriblemente mal. El gran salón, corazón del poder de su familia, era un lugar sagrado donde se tomaban las decisiones que afectaban no solo al castillo, sino a todo el reino. Que hubiera una reunión a esas horas, sin su conocimiento, era más que inusual. Era ominoso. Al acercarse a las puertas del salón, masivas estructuras de roble reforzadas con hierro forjado, pudo distinguir las voces con mayor claridad. Una de ellas le resultaba familiar. Su tío Roderick, hermano menor de su padre. Un hombre que siempre había rondado los círculos del poder, con una sonrisa amable, pero ojos que nunca parecían sonreír completamente. «El momento ha llegado», escuchó decir a Roderick. Su voz, normalmente suave y conciliadora, ahora sonaba dura como el acero. «Ya no podemos permitir que la debilidad continúe. El reino necesita una mano firme». Alaric sintió como si un puño invisible le apretara el estómago. Se acercó más a las puertas, pegándose a la fría piedra del muro. A través de la rendija entre las puertas, pudo ver el interior del salón, iluminado por el resplandor dorado de la enorme chimenea y las velas que colgaban de las arañas de hierro. Su padre, el rey Alduin, estaba sentado en su trono. Pero algo en su postura no estaba bien. Su cabeza colgaba hacia adelante. Sus manos descansaban inertes sobre los apoyabrazos del asiento real. Sus ojos, que Alaric recordaba llenos de vida y sabiduría, ahora miraban al vacío con una fijeza que le resultó aterradora. Rodeando el trono, como buitres alrededor de una presa, se encontraba un grupo de hombres armados que Alaric no reconocía completamente. Algunos llevaban los colores de la casa real, pero había algo diferente en ellos. Algo que los convertía en extraños peligrosos en lugar de protectores familiares. «Padre», susurró Alaric, su voz apenas audible. Una parte de él quería gritar, otra quería correr, pero sus pies parecían haber echado raíces en el suelo de piedra. Roderick se acercó al trono con pasos medidos, cada uno de ellos resonando en el salón como el tic-tac de un reloj que marcaba el final de una era. Se plantó frente al rey, y cuando habló, sus palabras cayeron como gotas de veneno sobre el corazón de Alaric. «Hermano», dijo con una voz cargada de una compasión falsa que resultaba más cruel que cualquier insulto. «Tu tiempo ha terminado. Has sido un buen rey, pero el reino necesita más que bondad. Necesita fuerza, decisión, la voluntad de tomar las decisiones difíciles que tú nunca pudiste tomar». El rey Alduin levantó la cabeza lentamente, como si el simple acto requiriera toda su energía restante.
Sus labios se movieron, pero Alaric no pudo escuchar sus palabras. Sin embargo, pudo ver en los ojos de su padre una mezcla de dolor, desilusión y una tristeza tan profunda que parecía provenir de lo más profundo de su alma. «No habrá violencia innecesaria», continuó Roderick, dirigiéndose tanto al rey como a los hombres armados. «Mi hermano será tratado con el respeto que merece un rey, aunque ese respeto ya no incluya el poder». Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron de par en par con un estruendo que resonó por todo el castillo. Alaric no había sido lo suficientemente cuidadoso, o quizás alguien había estado esperando precisamente ese momento. Se encontró cara a cara con dos guardias armados que lo tomaron por los brazos antes de que pudiera reaccionar. «Ah, nuestro joven príncipe», dijo Roderick, volviéndose hacia él con una sonrisa que nunca había parecido tan siniestra. «Qué conveniente que hayas decidido unirte a nosotros. Te ahorras el problema de tener que buscarte». Alaric forcejeó contra los guardias, pero eran más fuertes y estaban preparados. Lo arrastraron al interior del salón, donde la realidad de la situación le golpeó con la fuerza de una avalancha. Su padre había sido depuesto. El castillo había caído. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. «Tío, ¿qué significa esto?», gritó Alaric, su voz quebrándose entre la incredulidad y la ira. «Esto es traición. Suéltame». Roderick se acercó a él con paso tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando habló, su voz tenía la calidad hipnótica de alguien que había ensayado ese momento muchas veces en su mente. «Traición, dices», repitió, saboreando la palabra como si fuera un vino exquisito. «Es traición salvar un reino de la ruina. Es traición tomar el control cuando el líder se ha vuelto demasiado débil para las decisiones que requieren verdadero poder». Se detuvo frente a Alaric, lo suficientemente cerca como para que el joven príncipe pudiera ver las pequeñas cicatrices que marcaban el rostro de su tío. Recordatorios de batallas pasadas que Alaric nunca había notado antes. «Tu padre», continuó Roderick, «es un hombre bueno, demasiado bueno para los tiempos que corren. Ha permitido que los enemigos se fortalezcan mientras él buscaba soluciones pacíficas que no existen. Ha dejado que la compasión nuble su juicio cuando lo que el reino necesita es acción decisiva». «Mi padre es el rey legítimo», replicó Alaric, su voz temblando por la emoción pero manteniéndose firme. «La corona es suya por derecho y algún día será mía. No tienes autoridad para...» «¿Autoridad?», interrumpió Roderick con una risa que sonó como el crujir de hojas secas. «La autoridad, mi querido sobrino, la tiene quien posee la fuerza para reclamarla y la voluntad para usarla. Tu padre ha demostrado que carece de esa voluntad, y tú...» Hizo una pausa, examinando a Alaric como si fuera un insecto curioso. «Tú eres aún más débil que él». Las palabras golpearon a Alaric como bofetadas físicas. En los ojos de su tío vio algo que nunca antes había percibido. Un desprecio profundo,
una ambición que había estado oculta durante años, como una serpiente esperando el momento perfecto para atacar. «Te perdonaré la vida», dijo Roderick, alejándose de él y dirigiéndose nuevamente hacia el trono donde el rey Alduin permanecía inmóvil como una estatua. «No por misericordia, entiéndelo bien. Tu muerte hoy sería inconveniente. Podría crear mártires, y los mártires a veces inspiran rebeliones innecesarias». Se giró para mirar directamente a Alaric, y en sus ojos había una frialdad que helaba la sangre. «Tienes hasta el amanecer para abandonar el castillo. Toma lo que puedas cargar y vete. No importa a dónde vayas o qué hagas con tu patética vida. Este reino es mío ahora, y cuando el sol se ponga mañana, nadie recordará que existió un príncipe llamado Alaric». El salón se sumió en un silencio que parecía pesar más que las piedras del propio castillo. Alaric sintió como su mundo se desmoronaba pieza por pieza, como un castillo de naipes tocado por un viento traicionero. Todo lo que había conocido, todo lo que había dado por sentado, se desvanecía ante sus ojos. Pero en medio de la desesperación, algo comenzó a arder en su interior. No era solo rabia, aunque la rabia estaba allí. Era algo más profundo, más puro. Una determinación que nunca antes había sentido con tanta intensidad. «Esto no ha terminado», logró articular, su voz sonando más firme de lo que se había atrevido a esperar. Roderick sonrió, y esa sonrisa fue más aterradora que cualquier amenaza. «Oh, mi querido muchacho», dijo con una voz suave como terciopelo venenoso, «esto ni siquiera ha comenzado». La noche se tragó a Alaric como si fuera una sombra más entre las muchas que poblaban los corredores de su antigua vida. El eco de las palabras de su tío resonaba en su mente como el tañer de campanas funerarias, cada sílaba un clavo más en el ataúd de su inocencia perdida. «Nadie te recordará». Las palabras lo perseguían mientras sus pies encontraban caminos que nunca antes había recorrido, senderos que se alejaban de todo lo que había conocido y amado. El castillo de Valdris se alzaba a sus espaldas, sus torres recortándose contra el cielo estrellado como dedos acusadores que señalaban su destierro. Las antorchas que una vez habían iluminado su hogar ahora parecían ojos malignos que lo observaban huir, testigos silenciosos de su caída. Cada paso lo alejaba no solo del lugar donde había nacido, sino de quien había sido hasta esa noche fatal. Sus ropas de terciopelo, antes símbolo de su posición privilegiada, ahora se sentían como un disfraz grotesco que lo delataba como un fugitivo. El frío de la madrugada se filtraba a través de la tela fina, recordándole que ya no tenía el refugio de muros gruesos y chimeneas encendidas. Sus manos, que nunca habían conocido otro trabajo que el manejo de la espada en entrenamientos corteses, comenzaron a entumecerse mientras se aferraba a la bolsa de cuero que contenía las pocas posesiones que había logrado tomar en su huida precipitada. El bosque que rodeaba el castillo
se extendía ante él como un laberinto de sombras y susurros. Los árboles, que durante su infancia habían sido compañeros silenciosos en sus paseos a caballo, ahora parecían centinelas hostiles cuyos brazos retorcidos intentaban atrapar al intruso que se aventuraba por sus dominios. El crujir de las hojas secas bajo sus pies sonaba como risas burlonas, y cada rama que rozaba su rostro era como una bofetada que le recordaba su nueva condición. Durante horas caminó sin rumbo fijo, guiado únicamente por la necesidad desesperada de alejarse. Su mente, acostumbrada a los complejos cálculos de la política cortesana, ahora se concentraba en cuestiones más primitivas. ¿Dónde encontrar refugio? ¿Cómo conseguir alimento? ¿Cómo sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto hostil y desconocido? Las primeras luces del alba lo encontraron exhausto, sus finas botas desgarradas por el terreno áspero, su cabello despeinado y sus ojos enrojecidos por lágrimas que se había negado a derramar. Fue entonces cuando vio el humo, una delgada columna gris que se alzaba entre los árboles, llevando consigo la promesa de fuego y, quizás, de compañía humana. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Serían soldados de su tío que lo buscaban, o tal vez encontraría refugio entre gente que no conociera su historia, que no supiera que la sangre real corría por sus venas como una maldición. Avanzó con cautela, cada paso medido y silencioso, utilizando las habilidades de caza que había aprendido en sus años dorados, pero que nunca imaginó que necesitaría para su propia supervivencia. A través de las ramas pudo divisar una pequeña aldea, tan modesta que parecía más una extensión del bosque que una creación humana. Las casas, construidas con piedra local y madera ennegrecida por el tiempo, se agrupaban alrededor de una plaza central donde ya se veía movimiento a pesar de la hora temprana. Los aldeanos que se movían por las calles empedradas lo hacían con la economía de movimientos propia de quienes conocen el valor del tiempo y el esfuerzo. Mujeres con vestidos simples pero limpios llevaban cántaros de agua desde el pozo central, mientras hombres de espaldas curvadas por años de trabajo se dirigían hacia los campos que se extendían más allá de las últimas casas. Había niños también, pero no corrían ni reían como los niños que Alaric recordaba haber visto en los patios de su castillo. Estos se movían con una seriedad prematura, ayudando a sus mayores con tareas que parecían demasiado pesadas para sus pequeños cuerpos. Alaric se dio cuenta de que estaba observando un mundo completamente diferente al suyo. Aquí no había tapices bordados con hilo de oro, ni sirvientes que aparecían como por arte de magia para satisfacer cada capricho. Aquí cada gesto tenía un propósito, cada objeto una función vital para la supervivencia. Y sin embargo, había algo en la atmósfera de la aldea que lo intrigaba. Una sensación de comunidad, de vidas entrelazadas por necesidades compartidas y destinos comunes. Su estómago rugió, recordándole que no había comido desde la cena de la noche anterior. Una cena que ahora
le parecía haber ocurrido en otra vida. El aroma de pan recién horneado llegó hasta él, transportado por la brisa matutina, y su boca se llenó de saliva. Por primera vez en su vida, Alaric enfrentaba la posibilidad real del hambre. No como una preocupación teórica por sus súbditos, sino como una sensación física que roía sus entrañas. Reunió valor y se acercó a la plaza, consciente de que su apariencia lo delataría inmediatamente como un extraño. Su ropa, aunque ahora sucia y desgarrada, seguía siendo de una calidad que contrastaba brutalmente con las vestimentas sencillas de los aldeanos. Varios rostros se volvieron hacia él con curiosidad y algo que podría haber sido desconfianza. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido bajo un pañuelo desteñido, fue la primera en dirigirse a él. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, lo examinaron de pies a cabeza con la eficiencia de alguien acostumbrado a evaluar rápidamente a las personas. «No eres de por aquí», dijo, su voz áspera pero no necesariamente hostil. «¿Qué te trae a nuestras tierras, forastero?» Alaric sintió que las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo explicar su situación sin revelar su identidad? ¿Cómo pedir ayuda sin sonar como el príncipe mimado que hasta hace pocas horas había sido? «He perdido mi camino», logró articular finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Busco trabajo, un lugar donde quedarme». La mujer intercambió una mirada significativa con otros aldeanos que se habían acercado. Un hombre de barba gris y manos callosas se adelantó, su expresión escéptica. «¿Trabajo, dices? ¿Y qué sabes hacer, muchacho? Porque aquí no tenemos lugar para gente que no sepa ganarse el pan con el sudor de su frente». La pregunta golpeó a Alaric como un puñetazo. ¿Qué sabía hacer realmente? Podía recitar poesía en 3 idiomas. Conocía las genealogías de todas las casas nobles del reino. Sabía manejar la espada con elegancia y montar a caballo con gracia. Pero mirando las manos curtidas del hombre frente a él, se dio cuenta de que ninguna de esas habilidades tenía valor alguno en este mundo nuevo. «Puedo aprender», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad desesperada de su respuesta. «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». Una mujer más joven, de rostro amable pero marcado por preocupaciones que Alaric no podía imaginar, se acercó con un cuenco humeante en las manos. El olor que emanaba de él hizo que el estómago de Alaric se contrajera dolorosamente. «Pareces hambriento», dijo con gentileza. «Come primero, después hablaremos de trabajo». La sopa era simple, apenas caldo con verduras y trozos de pan duro, pero para Alaric fue la comida más deliciosa que jamás había probado. Cada cucharada le daba fuerzas no solo al cuerpo, sino al espíritu, y por primera vez desde su huida, sintió que tal vez podría sobrevivir a esta nueva realidad. Mientras comía, escuchaba las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor. Los aldeanos hablaban de cosechas perdidas,
de impuestos que aumentaban sin cesar, de soldados que venían a tomar lo poco que tenían para alimentar ejércitos cuyos propósitos no comprendían. Hablaban del nuevo Señor que había tomado el poder después de la muerte del rey anterior. Un hombre cuya crueldad era ya legendaria entre el pueblo llano. Dicen que mató a su propio hermano por el trono, susurró una anciana, mirando nerviosamente a su alrededor, como si temiera que los espías del usurpador pudieran escucharla incluso en esta aldea remota. Y que mandó asesinar también al príncipe heredero, añadió otra voz. Algunos dicen que el muchacho huyó, pero ¿qué más da? Un príncipe criado en la corte no sabría sobrevivir ni un día entre nosotros. Alaric casi se atragantó con la sopa. Escuchar hablar de su propia muerte supuesta lo llenó de una mezcla extraña de horror y alivio. Horror por comprender que su tío había extendido mentiras para justificar su ausencia, pero alivio al saber que su verdadera identidad permanecía oculta. El hombre de la barba gris, que parecía ser una figura respetada en la comunidad, se acercó nuevamente a Alaric. «Mi nombre es Tomás», dijo, tendiéndole una mano callosa. «Soy el herrero de esta aldea. Si realmente estás dispuesto a trabajar, podrías ayudarme. El trabajo es duro y el pago escaso, pero tendrás un techo y comida». Alaric estrechó la mano del hombre, sintiendo inmediatamente la diferencia entre la fortaleza adquirida por años de trabajo manual y su propia suavidad cortesana. «Me llamo...» comenzó, pero se detuvo. Su nombre real lo delataría inmediatamente. «Me llamo Eric», dijo finalmente, recordando el nombre de un personaje de una de las baladas que solía escuchar en su infancia. Tomás lo estudió con ojos que habían visto muchas mentiras y muchas verdades. «Eric», repitió lentamente. «Muy bien, Eric. Pero ten en cuenta que aquí no importa de dónde vienes. Solo importa lo que estés dispuesto a dar de ti mismo. ¿Estás preparado para eso?» Mientras Alaric asentía, sin saber completamente a qué se estaba comprometiendo, una parte de él comprendió que esta era más que una simple pregunta sobre trabajo. Era una invitación a una transformación que aún no podía imaginar por completo. El príncipe que había sido estaba muriendo lentamente, y en su lugar nacería algo nuevo, algo forjado no en los salones dorados de la corte, sino en el fuego de la experiencia humana más básica y verdadera. La fragua de Tomás se alzaba al borde de la aldea, una estructura sólida de piedra ennegrecida por años de humo y chispas. Cuando entraron, el calor los golpeó como una ola, y Alaric retrocedió instintivamente. Tomás sonrió, la primera sonrisa genuina que le había dirigido. «El fuego no perdona la debilidad», dijo, tomando un martillo pesado. «Pero tampoco miente. Todo lo que pongas en él te lo devuelve transformado. La pregunta es, ¿qué quieres convertirte en él?» Las primeras semanas en la fragua fueron para Alaric una sucesión de humillaciones cotidianas que lo despojaron, una a una,
de todas las certezas que había construido sobre sí mismo durante sus años dorados. El martillo, que en sus manos aristocráticas parecía un objeto extraño y rebelde, se negaba a obedecer sus órdenes. Cada golpe que intentaba dar sobre el hierro candente resultaba torpe, desviado, produciendo chispas que saltaban en direcciones impredecibles y le quemaban los brazos ya enrojecidos por el calor constante. Tomás observaba en silencio, sus ojos experimentados leyendo cada movimiento fallido como si fuera un libro abierto. No había burla en su mirada, pero tampoco compasión fácil. Era la observación paciente de un maestro que había visto a muchos hombres llegar a su fragua creyendo que la fuerza bruta era suficiente para domar el metal, solo para descubrir que el hierro tenía sus propias leyes, ajenas a la voluntad humana. «El metal no miente», le dijo Tomás una mañana, después de ver cómo Alaric luchaba infructuosamente con una simple herradura. «No le importa si fuiste príncipe o mendigo. Solo responde a quien comprende su naturaleza». Sus palabras caían sobre el joven como martillazos sobre un yunque, revelando verdades que hasta entonces había ignorado. Los días se sucedían con una monotonía que al principio le resultó desesperante. Levantarse antes del alba, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche y las primeras luces apenas dibujaban las siluetas de las montañas lejanas. Encender el fuego de la fragua, alimentarlo con carbón hasta que las llamas rugieran con la intensidad necesaria. Después venía el trabajo: golpear, moldear, sudar bajo el calor infernal que convertía la fragua en una antesala del infierno mismo. Sus manos, que nunca habían conocido otro trabajo que el manejo ceremonial de la espada, se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban, solo para formar callos más duros que volvían a agrietarse. Sus músculos, acostumbrados a los entrenamientos corteses y elegantes, se rebelaron contra la exigencia brutal del trabajo real. Cada noche caía rendido sobre el jergón de paja que Tomás le había preparado en un rincón de la fragua, demasiado agotado incluso para soñar con su vida anterior. Pero algo extraño comenzó a suceder después de las primeras semanas de tortura física. Sus movimientos, antes erráticos y desesperados, empezaron a encontrar un ritmo. El martillo, gradualmente, se convirtió en una extensión de su brazo en lugar de un objeto hostil. Sus manos aprendieron a leer la temperatura del metal por el color que despedía, a saber cuándo estaba listo para ser moldeado y cuándo necesitaba volver al fuego. Una tarde, mientras trabajaba en una pieza particularmente difícil, un gancho para colgar herramientas que requería una curva precisa, algo cambió. El martillo se movió en sus manos con una fluidez que no había experimentado antes. El metal respondió, doblándose exactamente donde debía, formando la curva perfecta que había visualizado en su mente. Cuando levantó la vista, encontró a Tomás sonriendo. Una sonrisa apenas perceptible, pero cargada de significado. «Ahora empiezas a escuchar»,
dijo el herrero, acercándose para examinar el trabajo. El metal tiene mucho que enseñarte si estás dispuesto a aprender. Esa noche, por primera vez desde su llegada a la aldea, Alaric no se durmió inmediatamente. Se quedó despierto, observando las brasas que aún brillaban en la fragua, reflexionando sobre las palabras de Tomás. ¿Qué más podía enseñarle el metal? ¿Qué lecciones se escondían en el fuego y el hierro que nunca había encontrado en los libros de filosofía o en las lecciones de statecraft que había recibido en el castillo? Los días siguientes trajeron consigo un cambio sutil pero profundo en la dinámica entre maestro y aprendiz. Tomás comenzó a hablar más, no solo sobre técnicas de forja, sino sobre la vida misma. Mientras trabajaban lado a lado, compartía historias de los aldeanos, de sus luchas, de cómo habían sobrevivido a las sequías, a las guerras, a los impuestos cada vez más opresivos que los nuevos gobernantes imponían, sin consideración por su capacidad de pago. «¿Ves a María, la que vende pan en la plaza?», dijo una mañana, señalando hacia la ventana desde donde se podía divisar el mercado. Perdió a su esposo el año pasado cuando los soldados del nuevo señor lo reclutaron por la fuerza. Ahora mantiene sola a 3 hijos, levantándose antes que nosotros para amasar el pan. Su espalda está curvada por el trabajo, pero nunca la he oído quejarse. Alaric siguió la mirada de Tomás y vio a la mujer mencionada, una figura pequeña pero decidida que se movía entre los puestos con la eficiencia de quien no puede permitirse perder tiempo. Por primera vez realmente la vio, no como parte del paisaje de la aldea, sino como un ser humano individual con su propia historia de dolor y resistencia. «¿Y qué puede hacer un herrero por ella?», preguntó Alaric, genuinamente curioso. Tomás sonrió y se dirigió hacia un rincón de la fragua donde guardaba piezas terminadas. Tomó un objeto cubierto por un paño y lo descubrió. Era un horno pequeño pero perfectamente construido, con una puerta que se ajustaba con precisión milimétrica y una estructura que prometía distribuir el calor de manera uniforme. «Le llevará menos leña a hornear el mismo pan», explicó Tomás con orgullo sencillo. «Menos humo en sus ojos, menos cenizas en su masa». Un buen horno puede significar la diferencia entre apenas sobrevivir y vivir con dignidad. La revelación golpeó a Alaric como un rayo. En el castillo, las decisiones se tomaban desde la altura, afectando a miles de personas de maneras que él nunca había considerado realmente. Pero aquí, en esta fragua humilde, un hombre podía cambiar concretamente la vida de otro ser humano con sus propias manos. Era un poder diferente, más inmediato y tangible que cualquier decreto real. «¿Puedo ayudarte a llevárselo?», preguntó impulsivamente. La expresión de Tomás se suavizó. «Claro, muchacho. Pero primero terminemos lo que tenemos entre manos. María ha esperado 3 meses por este horno. Puede esperar unas horas más para que esté perfecto». Esa tarde, cuando terminaron de pulir los últimos detalles del horno,
caminaron juntos hacia la plaza. Alaric cargaba la pesada estructura, sintiendo en sus músculos el peso físico de algo que había ayudado a crear. Era una sensación completamente nueva. El orgullo del trabajo manual bien hecho. La satisfacción de saber que sus manos habían contribuido a crear algo útil y hermoso. María recibió el horno con una expresión que transitó de la sorpresa al deleite y finalmente a la gratitud más profunda. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras pasaba las manos sobre la superficie lisa del metal, reconociendo instintivamente la calidad del trabajo. «Es magnífico, Tomás», murmuró. «Pero no sé si podré pagarte lo que vale». «Ya hablaremos de eso más adelante», respondió el herrero con un gesto que desestimaba el tema. «Por ahora, úsalo bien y que te traiga prosperidad». De regreso a la fragua, Alaric caminaba en silencio, procesando lo que había presenciado. La transacción había sido mucho más que un intercambio comercial. Había sido un acto de comunidad, de cuidado mutuo, de reconocimiento de la humanidad compartida. En el castillo, los súbditos eran números en los informes, estadísticas en los censos. Aquí, cada persona tenía un rostro, una historia, una necesidad específica que podía ser atendida directamente. «¿En qué piensas, Eric?», preguntó Tomás, usando el nombre falso que Alaric había adoptado. «En el poder», respondió Alaric después de una pausa. En el castillo, creía que el poder era la capacidad de dar órdenes que otros debían cumplir. Pero lo que hiciste hoy, eso también es poder, ¿no es cierto? Tomás se detuvo y lo miró con atención renovada. Hay muchas clases de poder, muchacho. Está el poder sobre otros, que es lo que buscan los reyes y los nobles. Pero también está el poder para otros, que es diferente. El primero nace del miedo y la distancia. El segundo nace del conocimiento y la cercanía. ¿Y cuál es más fuerte? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero te diré esto. El poder sobre otros puede conquistar territorios, pero el poder para otros puede cambiar corazones. Y al final son los corazones los que sostienen o derriban a los reyes. Esa noche, Alaric se quedó despierto nuevamente, pero esta vez no era el agotamiento lo que lo mantenía en vela, sino una excitación intelectual que no había sentido en meses. Las palabras de Tomás habían abierto una puerta en su mente, revelando posibilidades que nunca había considerado. ¿Qué pasaría si un gobernante trabajara para su pueblo en lugar de esperar que el pueblo trabajara para él? ¿Qué clase de reino sería posible si se construyera sobre el cuidado mutuo en lugar del miedo? Los días siguientes trajeron consigo una serie de pequeñas revelaciones. Aprendió que el viejo Joaquín, que parecía dormir todo el día bajo el árbol de la plaza, en realidad era el guardián de la memoria de la aldea, capaz de recitar genealogías completas y recordar cada cosecha de los últimos 50 años. Descubrió que las gemelas que corrían entre los puestos del mercado
llevaban mensajes secretos entre las familias, manteniendo una red de comunicación invisible, pero vital para la supervivencia de la comunidad. Cada persona que conocía tenía habilidades ocultas, historias fascinantes, sabiduría acumulada a través de años de supervivencia. Eran bibliotecas vivientes que nunca había aprendido a leer cuando vivía en su torre de marfil. Una mañana, mientras forjaba clavos para la reparación del techo de la escuela, llegó un mensajero a la aldea. Era joven, vestía el uniforme del nuevo régimen, y su presencia causó un silencio inmediato en la plaza. Alaric lo observó desde la fragua, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. ¿Habría descubierto su tío su paradero? Pero el mensaje que el joven proclamó no tenía nada que ver con príncipes fugitivos. Era un edicto sobre nuevos impuestos, más altos que los anteriores, que debían pagarse antes del final del mes. Las caras de los aldeanos se ensombrecieron. Varios intercambiaron miradas preocupadas. María, la panadera, se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Cuando el mensajero se marchó, la plaza se llenó de murmullos ansiosos. Tomás dejó su trabajo y salió a escuchar. Al regresar, su expresión era sombría. «Están pidiendo el doble de lo que pedían antes», dijo en voz baja. «Algunas familias tendrán que vender sus herramientas para pagar. Otras, tal vez, sus casas». Alaric sintió una rabia familiar, pero diferente a la que había experimentado cuando fue expulsado del castillo. Aquella había sido personal, una herida al orgullo. Esta era algo más profundo, indignación por la injusticia sistemática, por el abuso de poder que aplastaba a gente inocente y trabajadora. «¿No hay forma de resistir?», preguntó. Tomás lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. «¿Resistir cómo? ¿Con qué ejército? Somos herreros y panaderos, no soldados. Y aunque lo fuéramos, ¿qué lograríamos sino más sufrimiento para nuestras familias?» La conversación fue interrumpida por la llegada de varios aldeanos que se habían reunido espontáneamente para discutir la situación. Joaquín, el anciano guardián de la memoria, hablaba con voz temblorosa sobre impuestos similares del pasado que habían llevado a hambrunas. María calculaba en voz alta cuánto pan tendría que vender adicional para reunir su parte. Otros discutían la posibilidad de buscar trabajo en aldeas vecinas, aunque eso significara separar familias. Mientras escuchaba, Alaric se dio cuenta de algo que lo llenó de vergüenza y revelación a la vez. Estos eran los problemas reales de la gente real, no los dilemas abstractos de la política cortesana, sino decisiones concretas entre comer y pagar impuestos, entre mantener unida a la familia y sobrevivir económicamente. Por primera vez en su vida, comprendió verdaderamente qué significaba gobernar. No era sentarse en un trono tomando decisiones distantes. Era ser responsable de cada una de estas vidas, de cada una de estas preocupaciones, de cada una de estas necesidades humanas básicas.
Y en ese momento, mirando los rostros preocupados de la gente que había llegado a considerar su familia, Alaric supo que su educación como príncipe apenas había comenzado. La madera crujía bajo el peso de los cuerpos que se apiñaban en la fragua aquella noche. Lo que había comenzado como una reunión espontánea para discutir los nuevos impuestos se había convertido en algo más profundo y peligroso. Las llamas del fuego central proyectaban sombras danzantes sobre los rostros marcados por la preocupación, transformando el taller de Tomás en un refugio clandestino donde las palabras prohibidas podían pronunciarse sin temor a oídos traidores. Alaric observaba desde su rincón habitual, donde solía reparar herramientas menores, pero esta noche su martillo permanecía inmóvil. Sus ojos recorrían los rostros familiares que se habían reunido. María la panadera, con sus manos enharinadas aún después de una jornada completa de trabajo. Joaquín el anciano, cuya memoria guardaba décadas de injusticias similares. Los gemelos pescadores que habían llegado empapados desde el río. Y una docena más de aldeanos cuyos nombres ahora conocía, cuyas historias había escuchado durante las largas tardes de trabajo en la fragua. «No podemos seguir así», murmuró Diego, el carpintero, cuyas manos callosas se cerraban y abrían nerviosamente. «Mi hijo mayor ya no puede ayudarme. Tuvo que irse a buscar trabajo a las minas del norte. Las familias se están desintegrando. Y los que se quedan apenas pueden alimentar a sus hijos», añadió María, su voz temblando de indignación contenida. «He visto a madres dividir una hogaza de pan entre 5 niños, pretendiendo que no tienen hambre para que ellos puedan comer algo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Alaric podía sentir el peso de la desesperación colectiva, una carga que se hacía más pesada con cada testimonio. Durante meses había observado desde la distancia segura de su identidad falsa, pero ahora se daba cuenta de que la distancia era una ilusión. Estos problemas lo tocaban directamente, no porque fuera el verdadero príncipe, sino porque estos hombres y mujeres se habían convertido en su familia. Tomás, que había permanecido en silencio junto al yunque, finalmente habló. Su voz era grave, cargada del peso de quien ha visto demasiadas injusticias. «He vivido bajo 3 señores diferentes», dijo lentamente. «He visto impuestos altos y bajos, años de abundancia y de escasez, pero nunca había visto algo como esto. No es solo avaricia, es crueldad deliberada». «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó una voz desde el fondo, llena de frustración. «Somos herreros y panaderos, no soldados. No tenemos armas, no tenemos ejército». «Las palabras también pueden ser armas», intervino Joaquín, su voz áspera pero firme. «He visto cómo los rumores pueden viajar más rápido que los caballos, cómo una idea puede encender más corazones que una hoguera». Alaric sintió que algo se movía en su interior, una corriente de energía que había estado dormida durante meses. Era la misma sensación que había experimentado en sus lecciones de estrategia en el castillo,
pero intensificada por la conexión emocional que ahora tenía con las consecuencias reales de las decisiones políticas. «¿Y si no estuviéramos solos?», dijo de repente, sorprendiendo incluso a sí mismo. Todas las miradas se volvieron hacia él. «¿Y si hubiera otras aldeas sintiendo lo mismo que nosotros?». María lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir, Eric?». Alaric se levantó lentamente, sintiendo el peso de la atención de todos. Durante meses había sido cuidadoso de no revelar demasiado conocimiento sobre política o estrategia, pero ahora se daba cuenta de que su silencio podría ser más perjudicial que su revelación. «He viajado mucho antes de llegar aquí», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «He visto cómo se organizan las resistencias. Nunca funciona cuando una sola aldea se enfrenta al poder. Pero cuando varias se unen, cuando hay coordinación...». «Eso suena peligroso», murmuró Diego. «Si nos descubren organizando algo así, más peligroso es hacer nada», replicó Alaric con una pasión que lo sorprendió. «He visto lo que pasa cuando la gente buena se queda callada mientras los tiranos hacen lo que quieren. El silencio no es seguridad, es complicidad». Tomás lo observaba con una nueva intensidad, como si estuviera viendo a Eric por primera vez. «Hablas como alguien que ha conocido de cerca estos asuntos». Alaric sintió un momento de pánico. Había hablado demasiado, revelado demasiado de su verdadera educación. Pero al mirar los rostros expectantes a su alrededor, se dio cuenta de que no importaba si sospechaban su verdadera identidad. Lo que importaba era lo que podía hacer por ellos. «He conocido de cerca el sufrimiento», respondió finalmente, «y he aprendido que nadie va a salvarnos excepto nosotros mismos». Una nueva oleada de murmullos recorrió la habitación, pero esta vez había algo diferente en el tono. Era esperanza mezclada con determinación, el sonido de personas que comenzaban a creer que podrían tener algún poder sobre su destino. «¿Qué propones exactamente?», preguntó Joaquín, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Alaric respiró profundamente. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para él. Ya no podría mantenerse en las sombras, observando desde la seguridad del anonimato. Pero al ver los rostros hambrientos de esperanza a su alrededor, supo que no tenía elección. «Propongo que enviemos mensajeros a las aldeas vecinas», dijo con voz firme, «que averigüemos si están sufriendo los mismos abusos. Si es así, podemos organizarnos. No para la violencia», añadió rápidamente al ver algunas expresiones alarmadas, «sino para la resistencia organizada. Boicots coordinados, peticiones conjuntas, demostración de que no estamos divididos. Eso requeriría liderazgo», observó María. «Alguien que pueda hablar con autoridad, que entienda estas cosas». Todos los ojos se volvieron hacia Alaric. Él podía sentir el peso de sus expectativas, la confianza que estaban depositando en él. Era irónico. Durante toda su vida había sido preparado para liderar.
pero siempre desde la distancia de la autoridad heredada. Ahora, por primera vez, sentía el verdadero peso del liderazgo, la responsabilidad hacia personas reales, con problemas reales, que confiaban en él para encontrar soluciones. «Yo podría hacerlo», dijo finalmente, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Pero tendría que ser en secreto. Si el Señor descubre que alguien está organizando resistencia». «Entendemos los riesgos», interrumpió Tomás, «pero también entendemos el riesgo de no hacer nada. Eric, si estás dispuesto a tomar este liderazgo, tienes nuestro apoyo». Un coro de murmullos de asentimiento recorrió la habitación. Alaric sintió una mezcla de terror y exaltación. Estaba a punto de convertirse en lo que siempre había estado destinado a ser: un líder, pero no de la manera que había sido educado para hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta. Alaric descubrió que su educación aristocrática, que había parecido tan irrelevante en la fragua, ahora se convertía en una herramienta invaluable. Sabía cómo organizar redes de comunicación, cómo estructurar reuniones, cómo presentar argumentos de manera convincente. Pero más importante aún, había aprendido a escuchar, una habilidad que nunca le habían enseñado en el castillo, pero que había desarrollado durante sus meses entre la gente común. Los mensajeros que envió discretamente a las aldeas vecinas regresaron con noticias que confirmaron sus sospechas. Los nuevos impuestos no eran una medida aislada contra su aldea, sino parte de un patrón sistemático de explotación que se extendía por todo el territorio. Pero también trajeron algo más valioso: la confirmación de que otras comunidades estaban igualmente desesperadas y dispuestas a organizarse. Una noche, mientras planeaba la primera reunión interaldeana en un claro secreto del bosque, Tomás se acercó a él en la fragua. El herrero trabajaba en silencio, pero Alaric podía sentir que tenía algo en mente. «Hay algo que quiero preguntarte, Eric», dijo finalmente Tomás, sin levantar la vista de la pieza que estaba forjando. «Y quiero que sepas que tu respuesta no cambiará nada entre nosotros». Alaric sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué quieres saber? ¿Quién eres realmente?» El martillo de Alaric se detuvo a medio golpe. El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el crepitar del fuego y el distante sonido del viento nocturno. «Soy Eric», respondió finalmente, aunque ambos sabían que no era una respuesta completa. Tomás asintió lentamente. «Eric el herrero», dijo. Eric que apareció de la nada con manos suaves y conocimiento de estrategia. Eric que habla como alguien educado en las artes de la guerra y la política, pero que ha aprendido a amar a la gente común con una pasión que pocas veces he visto. Alaric siguió en silencio, inseguro de hacia dónde se dirigía esta conversación. «No me importa si fuiste príncipe o mendigo antes de llegar aquí», continuó Tomás, finalmente levantando la vista para mirarlo directamente. «Lo que me importa es quién eres ahora. Y ahora eres uno de nosotros. Eres nuestro herrero,
nuestro amigo, nuestro líder. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro, eso está en nuestras manos. La comprensión y aceptación en la voz de Tomás casi abrumaron a Alaric. Se dio cuenta de que había estado cargando con el peso de su identidad secreta como si fuera una traición hacia estas personas que lo habían acogido. Pero Tomás le estaba diciendo que no importaba de dónde venía, sino hacia dónde iba. «Gracias, Tomás», murmuró Alaric, sintiendo que una carga se aliviaba de sus hombros. «Por todo». «No me des las gracias todavía», sonrió el herrero. «El verdadero trabajo apenas está comenzando. Pero por primera vez, en años, siento que tenemos una oportunidad real de cambiar las cosas». Esa noche, mientras Alaric se preparaba para dormir en su jergón junto a la fragua, reflexionó sobre la transformación que había experimentado. Había llegado a esta aldea como un príncipe destronado, buscando refugio y venganza. Pero se había convertido en algo diferente. Un líder elegido por la gente, no por derecho de nacimiento, sino por mérito y compromiso. Al día siguiente comenzaría a organizar la resistencia que podría desafiar el gobierno tiránico de su tío. Pero ya no lo hacía por recuperar su trono perdido. Lo hacía por María y sus hijos hambrientos, por Diego y su familia dispersa, por todos los rostros que había llegado a conocer y amar. En la fragua había encontrado más que un refugio. Había encontrado su verdadera vocación: servir a su pueblo no desde las alturas de un trono, sino desde el nivel del suelo, forjando el futuro con sus propias manos, un martillazo a la vez. Las semanas que siguieron se convirtieron en un torrente de actividad clandestina que transformó la aldea y sus alrededores. Lo que había comenzado como una reunión desesperada en la fragua se expandió como ondas en un estanque, alcanzando aldeas vecinas, granjas aisladas y hasta algunos pueblos más grandes que habían permanecido en silencio bajo el peso de la opresión. Alaric descubrió que su educación aristocrática, lejos de ser un obstáculo, se había convertido en la herramienta perfecta para lo que ahora necesitaba hacer. Sabía cómo organizar suministros, cómo establecer rutas de comunicación seguras, cómo coordinar acciones simultáneas en múltiples ubicaciones. Pero más importante aún, había aprendido a escuchar de verdad, una habilidad que ningún tutor real le había enseñado jamás. Una noche, mientras revisaba los mapas que había dibujado en secreto, marcando cada aldea que se había unido a su causa, María llegó a la fragua con noticias que cambiarían todo. «Eric», dijo, su voz cargada de una mezcla de esperanza y temor, «han llegado mensajeros del castillo. El señor ha convocado una reunión general en la plaza principal mañana al mediodía. Dice que tiene un anuncio importante que hacer». Alaric levantó la vista de sus mapas, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Saben de qué se trata?» «Los rumores dicen que ha descubierto algún tipo de resistencia organizada, que sabe que alguien está fomentando la rebelión entre su gente». María se acercó más, bajando la voz. «Eric,
si nos ha descubierto, no nos ha descubierto, respondió Alaric con más confianza de la que realmente sentía. Si lo hubiera hecho, ya habríamos visto soldados arrestando gente. Esto es algo diferente. Tomás, que había estado trabajando en silencio en el otro extremo de la fragua, se acercó limpiándose las manos en su delantal. El miedo puede ser un arma tan poderosa como cualquier espada, dijo lentamente. Tal vez esté tratando de asustarnos para que salgamos de nuestros escondites. O tal vez, añadió Alaric, una idea formándose en su mente, esta sea la oportunidad que hemos estado esperando. Los otros lo miraron con curiosidad mezclada con alarma. Piénsenlo, continuó Alaric, su voz ganando intensidad mientras la estrategia se clarificaba en su mente. Mañana toda la gente estará reunida en un solo lugar. Todos los que han sufrido bajo su tiranía, todos los que han perdido a sus hijos por el hambre, todos los que han visto destruir sus cosechas por impuestos imposibles. Si hay un momento para que la verdad salga a la luz, es ese. ¿Estás sugiriendo que nos rebelemos mañana?, preguntó María, sus ojos muy abiertos. ¿Delante de todos? Estoy sugiriendo que es hora de que la gente sepa que no están solos, que tienen opciones, que pueden elegir un futuro diferente. Tomás lo observaba con esa mirada penetrante que había aprendido a reconocer. Eric, dijo finalmente, lo que estás proponiendo va más allá de la resistencia. Estás hablando de una revolución. No, respondió Alaric, sorprendido por la claridad de su propia comprensión. Estoy hablando de justicia. Estoy hablando de recordarle a la gente que ellos tienen el poder real. Los señores solo gobiernan porque nosotros lo permitimos. La mañana del día siguiente amaneció gris y ventosa, como si el cielo mismo presagiara el cambio que estaba por venir. La plaza principal se llenó gradualmente de aldeanos que llegaban con expresiones de curiosidad mezclada con aprehensión. Algunos traían a sus hijos pequeños, otros se mantenían en grupos familiares, todos murmurando especulaciones sobre lo que el Señor podría anunciar. Alaric se mezcló entre la multitud, vestido con su ropa de trabajo habitual, observando los rostros que había llegado a conocer también durante estos meses. Vio a Diego el carpintero, cuyas manos callosas se cerraban nerviosamente mientras hablaba en voz baja con otros hombres. Vio a las madres abrazando a sus hijos con más fuerza de lo usual, recordando tal vez las amenazas que habían escuchado sobre lo que le pasaba a quienes se oponían al poder establecido. Cuando el Señor finalmente apareció en el balcón de la casa principal, acompañado por una escolta de guardias armados, un silencio tenso se extendió por la plaza. El hombre parecía más viejo de lo que Alaric recordaba, su rostro marcado por líneas de paranoia y desconfianza. «Gente de estas tierras», comenzó el señor con voz alta y autoritaria, «he convocado esta reunión porque han llegado a mis oídos rumores perturbadores. Se dice que algunos entre ustedes han estado sembrando semillas de descontento, organizando reuniones secretas, hablando de resistencia contra el orden establecido.
Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Alaric sintió las miradas de varios conocidos que se posaban sobre él, pero mantuvo su expresión neutral. «Quiero que sepan», continuó el señor, «que tales actividades no serán toleradas. Él ha decidido implementar nuevas medidas para asegurar la paz y el orden. A partir de hoy, todas las reuniones de más de 5 personas deberán ser reportadas y aprobadas por mis representantes. Los impuestos se incrementarán en un 20% para compensar los costos adicionales de mantener la seguridad. Y cualquiera sorprendido participando en actividades subversivas será castigado con el destierro inmediato». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito de protesta. Alaric podía sentir la ira y la desesperación emanando de la gente a su alrededor como calor de una fragua. Sabía que este era el momento decisivo. O actuaba ahora, o la oportunidad se perdería para siempre. Se abrió paso entre la multitud, dirigiéndose hacia el centro de la plaza. Algunos lo reconocieron y le abrieron paso. Otros lo miraron con curiosidad. Cuando llegó a un punto donde todos podían verlo, se volvió hacia el balcón donde estaba el señor. «Señor mío», gritó con voz clara y fuerte, «tengo una pregunta para usted». Los guardias se tensaron inmediatamente, sus manos moviéndose hacia las empuñaduras de sus espadas. El señor frunció el ceño, claramente irritado por la interrupción. «¿Quién eres tú para interrumpir?», demandó. «Soy Eric el Herrero», respondió Alaric, su voz llevando tanto por la plaza que hasta los que estaban en los bordes podían oírlo claramente. «Y mi pregunta es simple. ¿Por qué un hombre que dice preocuparse por el orden y la seguridad de su gente les impone cargas que sabe que no pueden soportar?» Un murmullo de sorpresa y aprobación se extendió entre la multitud. El señor se inclinó hacia adelante, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Cómo te atreves a cuestionarme, simple artesano? Guardias, arresten a este hombre». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, algo inesperado sucedió. Tomás se adelantó, colocándose junto a Alaric. «También tengo una pregunta», dijo el herrero veterano, su voz grave resonando con autoridad. «¿Por qué un líder verdadero tendría miedo de las preguntas de su gente?» Entonces María se unió a ellos, seguida por Diego, luego por los gemelos pescadores, después por docenas de otros aldeanos. En cuestión de minutos, Alaric se encontró rodeado por una multitud de personas que habían decidido, en ese momento crucial, que ya no tenían nada que perder. «Esto es traición», gritó el señor desde su balcón. «Guardias, dispersen a esta turba inmediatamente». Pero los guardias, superados en número por al menos 50-1, dudaron. Algunos incluso bajaron sus armas, reconociendo rostros familiares entre la multitud, gente a la que habían conocido toda su vida. Fue entonces cuando Alaric tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. «Gente de estas tierras», gritó, su voz elevándose por encima del murmullo creciente. «Durante meses
Hemos sufrido en silencio, mientras este hombre y aquellos como él nos exprimen hasta la última gota de nuestra sangre y nuestro sudor. Pero no tenemos que seguir sufriendo. Se volvió hacia el balcón, mirando directamente al Señor a los ojos. Usted ha hablado de orden y seguridad, pero ¿qué clase de orden es el que deja a los niños con hambre? ¿Qué clase de seguridad es la que obliga a las familias a separarse para sobrevivir? Su orden es tiranía y su seguridad es miedo. La multitud rugió su aprobación, y Alaric sintió una oleada de poder que no tenía nada que ver con su nacimiento noble, y todo que ver con la conexión genuina que había forjado con estas personas. «Pero tenemos una opción», continuó. «Podemos elegir un camino diferente. Podemos exigir líderes que nos sirvan en lugar de explotarnos. Podemos construir una sociedad donde el trabajo honesto sea recompensado y donde la justicia no sea un privilegio de los ricos». El Señor, viendo que la situación se le escapaba completamente de las manos, hizo una señal desesperada a sus guardias. Pero cuando éstos se movieron para actuar, se encontraron con que la multitud se había cerrado protectoramente alrededor de Alaric y los otros líderes. «Escúchenme todos», gritó el Señor, su voz ahora teñida de pánico. «Este hombre es un agitador, un forastero que ha venido a sembrar discordia entre nosotros. No saben nada de él». Un silencio extraño cayó sobre la plaza. Alaric sintió que había llegado el momento de la verdad más completa. Durante meses había vivido una mentira, pero ahora se daba cuenta de que la mentira no era sobre su identidad pasada, sino sobre quién había elegido convertirse. «Tienen razón», dijo Alaric, su voz ahora más calmada pero igualmente penetrante. «Soy un forastero. Llegué aquí hace meses, huyendo de una vida que ya no podía vivir. Pero en estos meses, ustedes me han enseñado algo que nunca aprendí en mi vida anterior. Que el verdadero valor de una persona no viene de donde nació, sino de las decisiones que toma cada día». Se volvió hacia la multitud, mirando los rostros que habían llegado a significar todo para él. «Me han enseñado que la nobleza real no se encuentra en los títulos o la sangre, sino en el coraje de defender lo que es correcto. Me han enseñado que el liderazgo verdadero no se trata de comandar desde arriba, sino de trabajar junto a otros hacia un objetivo común». Tomás se acercó y puso una mano en el hombro de Alaric. «Y nosotros hemos aprendido de ti que no tenemos que aceptar la injusticia solo porque siempre ha sido así. La confrontación que siguió no fue la batalla sangrienta que Alaric había temido durante tantos meses. En lugar de eso, fue una demostración pacífica pero implacable del poder real de la gente unida. El Señor, enfrentado con la perspectiva de gobernar a un pueblo que ya no lo reconocía como autoridad legítima, no tuvo más opción que negociar. Las negociaciones duraron días, mediadas por representantes de aldeas vecinas que habían oído hablar del levantamiento y habían venido a ofrecer su apoyo. Al final, se llegó a un acuerdo que establecía un nuevo sistema de gobierno local, uno donde los representantes serían elegidos por la gente
y donde las decisiones importantes serían tomadas en consulta con todos los afectados. 6 meses después de aquella mañana transformadora en la plaza, Alaric se encontraba una vez más en la fragua, pero esta vez como un hombre completamente diferente del que había llegado a la aldea buscando refugio. El martillo en sus manos se movía con un ritmo seguro y medido mientras daba forma a una nueva herradura. Sus músculos, ahora genuinamente curtidos por meses de trabajo real, respondían sin esfuerzo a los movimientos familiares. El sonido del metal contra el yunque ya no era extraño para él. Se había convertido en la música de su nueva vida. «Eric», llamó una voz desde la entrada de la fragua. Se volvió para ver a una joven que no reconoció inmediatamente, llevando en sus brazos a un niño pequeño. «Soy Ana», dijo la mujer tímidamente. «Vivo en la aldea de Robledal, a 2 días de viaje hacia el este. Hemos oído hablar de lo que han logrado aquí, de cómo la gente se ha organizado para crear algo mejor. Queríamos saber si podrían ayudarnos a hacer lo mismo». Alaric sintió una familiar oleada de propósito. Durante los últimos meses, habían llegado muchos visitantes como Ana, gente de comunidades lejanas que había oído rumores de una aldea donde los trabajadores tenían voz en las decisiones que afectaban sus vidas, donde los líderes eran elegidos en lugar de impuestos, donde la justicia era una realidad accesible para todos. «Por supuesto», respondió, limpiándose las manos en su delantal. «Tomás puede encargarse de la fragua por un tiempo. Cuéntame qué está pasando en tu aldea». Mientras Ana relataba su historia, familiar en muchos aspectos pero única en sus detalles específicos, Alaric se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva del liderazgo. Ya no pensaba en términos de comandar desde arriba, sino de servir desde abajo. Ya no veía su papel como el de alguien que daba órdenes, sino como el de alguien que ayudaba a otros a encontrar su propia voz. Esa noche, después de haber hecho planes con Ana para visitar Robledal la semana siguiente, Alaric se quedó solo en la fragua. Las brasas del fuego brillaban suavemente en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre las herramientas que habían llegado a ser tan familiares como extensiones de sus propias manos. Tomás apareció en la entrada, como había hecho tantas veces durante estos meses. «Reflexionando sobre el día», preguntó el herrero veterano, acercándose al fuego. «Reflexionando sobre el camino», respondió Alaric. «Hace 1 año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí haciendo esto, viviendo esta vida, nunca lo habría creído. El destino tiene formas curiosas de llevarnos donde necesitamos estar», observó Tomás, avivando las brasas con un fuelle. «Aunque supongo que ya no eres realmente Eric el herrero, ¿verdad?» Alaric lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Oh, siempre supe que había más en tu historia de lo que contabas», dijo Tomás con una sonrisa. «Las manos pueden aprender a trabajar el metal, pero la manera en que entiendes la estrategia, la forma en que hablas de política,
la educación que se filtra en cada conversación, eso no se aprende en una aldea común. ¿Y eso importa?, preguntó Alaric, sintiendo un eco de la antigua ansiedad sobre su identidad secreta. Para nada, respondió Tomás con firmeza. Lo que importa es quién has elegido ser. Y has elegido ser alguien que usa sus habilidades, sean cuales sean y de donde vengan, para servir a la gente común. Ha elegido ser alguien que forja algo mejor que lo que encontró. Se quedaron en silencio contemplativo por un momento, escuchando el crepitar suave de las brasas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, continuó Tomás. No es que hayas ayudado a cambiar las cosas aquí, es que permitiste que este lugar te cambiara a ti. Llegaste como alguien huyendo de su pasado, pero te convertiste en alguien construyendo un futuro. Alaric sintió la verdad profunda de esas palabras. Había venido a esta aldea buscando refugio y venganza, pero había encontrado algo mucho más valioso: propósito auténtico y conexión genuina con otros seres humanos. «Hay algo que quiero decirte», dijo Alaric finalmente. «Algo que nunca le he dicho a nadie». Tomás esperó pacientemente. «Mi verdadero nombre es Alaric. Era el príncipe heredero del Reino del Norte. Mi tío usurpó el trono y me exilió». Tomás asintió lentamente, como si esta revelación confirmara sospechas que había tenido durante mucho tiempo. «¿Y ahora qué?», preguntó simplemente. «Ahora soy Eric el herrero», respondió Alaric sin vacilación. «Alaric el príncipe murió la noche que huyó del castillo. Eric el herrero nació el día que aprendió que el verdadero poder viene de servir a otros, no de gobernar sobre ellos. El herrero que forja no solo metal, sino un mundo mejor», añadió Tomás con aprobación. Exactamente. 2 años después, cuando los historiadores comenzaron a escribir sobre los cambios que se extendieron como ondas desde esa pequeña aldea hasta transformar la estructura misma del reino, algunos especularían sobre la identidad del misterioso líder conocido solo como Eric el Herrero. Pero para entonces, Alaric había comprendido que las preguntas importantes no eran sobre quién había sido, sino sobre quién había elegido convertirse. En la fragua que ahora dirigía junto con Tomás, transformada en un centro de aprendizaje donde jóvenes de toda la región venían a aprender no solo el oficio de la herrería, sino también los principios de liderazgo comunitario, Alaric encontró una satisfacción que jamás había imaginado posible. Cada pieza que forjaba, cada herramienta que reparaba, cada conversación que mantenía con los visitantes que llegaban buscando guía, todo se había convertido en parte de una obra mayor: la construcción de una sociedad donde el poder servía a la justicia en lugar de explotarla. El yunque sobre el cual trabajaba llevaba ahora una inscripción que él mismo había grabado durante una tarde contemplativa. Aquí se forjan no solo herramientas, sino destinos. Y, en verdad, Eric el herrero había forjado algo más duradero que cualquier corona.
había forjado una nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente noble. Había aprendido que la realeza auténtica no residía en la sangre o los títulos, sino en la decisión diaria de usar cualquier poder que uno poseyera para elevar a otros en lugar de para elevarse a sí mismo. El fuego de la fragua seguía ardiendo, como seguiría ardiendo mucho después de que Eric fuera solo un recuerdo. Pero las lecciones que había aprendido y enseñado, forjadas en el yunque de la experiencia humana genuina, perdurarían para siempre. En cada martillazo, en cada chispa que saltaba del metal al rojo vivo, se encontraba la promesa eterna de que siempre es posible transformar lo que somos en algo mejor de lo que pensábamos posible. El herrero había encontrado su destino verdadero.